Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la oportunidad de participar con ustedes bajo el sponsoring de las fiscalías de tres de los estados aquí en el centro de la República, pero asimismo por el Colegio de Abogados de México y el Colegio Latinoamericano de Posgraduados en Derecho, en el marco de el Día del Abogado en México y en muchos países de Latinoamérica, de los cuales orgullosamente formamos parte por zona y también por consideración cultural que ha fluctuado y que ha afectado de cierta forma el éxito o el fracaso de las sociedades de acuerdo a su capacidad de adaptación. Una capacidad de adaptación que va más allá de lo natural, va más allá de lo esencialmente orgánico y trasciende al entramado del tejido social, del éxito social que puede ser nada más de supervivencia, pero incluso de forma económica, progresiva, de satisfactores, bienestar, incluso en la longevidad de la especie en función de su zona geográfica. Para ello, el día de hoy me atrevo a disertar un tema que hemos venido desarrollando, nutriendo, puliendo, consultando y determinando definiciones que pueden ser de uso práctico, útil y positivo para la sociedad. El día de hoy platicaremos en relación al perfil criminal, el cual, al punto muy particular de su servidor, tiene su origen en la educación del hogar. Es una circunstancia que pareciera ser agresiva, que pareciera ser tildativa o de etiqueta. Sin embargo, esto a través de la exposición o de la charla más bien, tiene algunos factores técnicos, pero voy a tratar de hacer la precisión lectura para que no me equivoque. Sin embargo, hay algunas definiciones que son de sentido común y al final de la misma ustedes podrán concluir si el perfil criminal tiene o no su origen en la educación del hogar. En nuestra sociedad hemos trascendido a la asignación de vocablos y estamos hablando de vocablos como etiquetas o como clasificaciones o calificaciones que producen un impacto emocional en los sujetos. Definen conductas, ya sean aprobables o reprochables. Dentro de las aprobables podemos entender a la familia, los afectos, la responsabilidad, la ética, la tolerancia, el respeto. Que incluso hemos elevado estos al rango de valores morales. Pero en el segundo grupo de los reprochables podemos entender o tildar como tales a los eventos de un impacto indignante, algo aberrante, algo que vulnera, lacera, como los fraudes, el homicidio, feminicidio, la desobediencia, el abuso, la intolerancia, la violencia, incluso el crimen o crimen, que hace como un sinónimo de todas las conductas anteriores, a pesar del impacto que puede producir sinonimarlas. Porque vamos definiendo algunas cosas antes de tomar su interacción en el enunciado o en la hipótesis que generamos al comenzar esta charla. La palabra crimen como tal proviene del latín crimen y se entiende, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como un delito grave, como una acción indebida o represible, una acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien. Y en consecuencia, pues el autor de un crimen es un criminal, digámoslo así, en el vox populi. Sin tecnicismos y en un lenguaje más coloquial, criminal viene siendo el sujeto en sociedad que impedido de obedecer voluntaria
o involuntariamente sus reglas de convivencia de la sociedad, las transgrede de una forma reiterativa, denostando el respeto de las mismas y con la conciencia de procurar sus consecuencias materiales y jurídicas. O sea, no es eventual, sino alguien con intención de transgredir las normas sociales de convivencia o aquellas restricciones que protegen la supervivencia de la misma. El criminal es tal cuando su conducta es voluntaria. En caso contrario, los eventos son de carácter imprudencial y se clasifican como infractores o como delitos culposos o por imprudencia, como un accidente vehicular o lesiones imprudenciales o daño en las cosas, que no son precisamente la intención de la gente. Ahí derivaríamos entonces que para estudiar el fenómeno crimen requeriríamos una técnica, una disciplina, una profesión que afortunadamente tenemos, denominada criminología, que viene del latín criminis y del griego logos, que significa tratado o estudio del crimen y del delito, delincuente, que quiere decir el íter, el camino que sigue el sujeto para involucrarse en conductas de orden criminal. Las definiciones, incumbencias, divisiones y alcances de esta ciencia, hablamos de la criminología, han ido variando según diversos autores, criminólogos y lugares geográficos en nuestra tierra, según los diversos enfoques y encuadres teóricos, como asimismo la época, ¿no? Teníamos la época de Jack el Destripador, de Sherlock Holmes, donde la criminología venía siendo una ciencia casi fuera del alcance del estándar de la población, pero el término criminología, por primera vez en 1883, fue pronunciada, acuñada o utilizada por el francés antropólogo Pablo Topinard para definir un conjunto de conocimientos que estudian la secuencia criminal desde el origen como el sujeto en su voluntad o en su desempeño hacia una transgresión de normas sociales de conducta aceptada. Pero básicamente vamos a entender esto. La criminología es una ciencia multidisciplinaria, no es algo así que en esencia lo sea un todo, sino es una disciplina múltiple agrupada por un conjunto de métodos para obtener los resultados de la cognoscencia del crimen en su origen, en su razón y en sus consecuencias. Conducta humana criminal existen muchas, pero penal, jurídicamente sancionables, son pocas en el catálogo de nuestros compendios objetivos de derecho penal. Se dice que es interdisciplinaria la criminología porque para su desarrollo y su estudio científico recurre al conocimiento de varias disciplinas. Vamos hablando de medicina, de psiquiatría, de psicología, de antropología, de sociología, inclusive pudiéramos hablar. ¿Por qué? Porque el crimen es un fenómeno social, porque ocurre en la sociedad. El hecho de que yo me dispare en la boca y me muera no es un hecho social directamente, pero impacta en la sociedad. Y no es un delito, ¿por qué? Porque yo me lo estoy autoinfligiendo, es una autodeterminación de interrumpir mi existencia. Pero todo tiene una relación en el estudio para efectos de descubrir el origen del crimen, el origen del criminal y el empate donde ambas, la conducta y el sujeto, se toman de la mano para conducirse a través de un momento del tiempo y producir un impacto en su entorno, inmediato, mediato o lejano. Vamos a definir otros conceptos como el concepto de perfil. ¿Qué es un perfil? Bueno, yo así me pueden ver mi perfil griego, que parece más bien así como agachado, pero en realidad en forma gramatical es un atributo técnico que define
un campo particular o acotado de un universo de estudio. Esto es poder delimitarlo como una superficie, una cantidad determinada en espacios precisos y más susceptibles de observación, de análisis y de determinación. Solo de esa forma podemos nosotros perfilar un área, una conducta o incluso un sujeto. Por eso incluso existe en la materia de investigación y procuración de la justicia lo que originalmente en la Unión Americana se denominó criminal profiling, que quiere decir perfilar a los criminales, y en este caso significa identificar quién es por los efectos de su conducta. Luego entonces, la primera parte de nuestra definición es ¿qué es un perfil? Es una delimitación o una atribución de características determinadas a un universo de estudio, un universo de análisis o un sujeto de análisis. Luego, vamos a hablar de una palabra muy común que todo el mundo utilizamos y difícilmente algunos ni siquiera sabemos qué significa. Para no errar, le puedo decir que la educación es el proceso de impacto, ¡pum!, de información y datos en el intelecto y en la comprensión del individuo. Normalmente para su éxito se debe observar un método, lo que llamamos pedagogía o didáctica. ¿Cómo lo vamos a hacer ingresar en el psique del alumno? ¿Cómo vamos a hacerlo ingresar en el psique o en el intelecto de la persona? Tiene que ser a través de un método que tiene que llevar un gradiente, una comprensión completa de todas las palabras utilizadas para el efecto y que el sujeto pueda comprender para así poder duplicar. La educación original y supinamente comienza en el hogar o en el núcleo familiar. Sí, a través de una instrucción simbólica, sonora, de lenguaje y con el ejemplo protagónico de los sujetos, tutores o padres, respecto de un menor desde que nace hasta en la etapa que se delega o subroga a entes externos, denominados maestros, educadores o profesores en las escuelas. ¿Sí? Por ello, es muy curioso el término Secretaría de Educación, Secretaría de Instrucción, porque están instruyéndolos para tener éxito en labores y actividades de creatividad en la vida. La educación nace, surge y se impregna en el hogar. Otro término, hogar. ¿Qué es el hogar? Es el lugar que nosotros utilizamos para designar donde un individuo o un grupo habitan. Sí, pero es el que crea en ellos una sensación de seguridad y de calma. En esta sensación se diferencia del término casa, porque solamente casa se refiere a la vivienda física, esa infraestructura física que utilizan para formar un hogar. La palabra hogar proviene del lugar donde se encendía el fuego, a cuyo alrededor se juntaba la familia para calentarse y alimentarse. ¿Vamos viendo esa diferencia? El hogar es protección, seguridad, cobijo, tranquilidad. Circunstancias ideales para permitir el impacto de cualquier aprendizaje real, dispuesto. Originalmente la etimología de hogar viene del latín focus, que se sinonimaba con fuego, lugar donde se enciende el fuego, donde se tiene luz, a donde se puede uno refugiar. Y posteriormente tiene una raíz indoeuropea denominada va, que significaba brillar. En ese hogar se conjuntaban no cualquier persona, sino un grupo de personas con empatía y sinergias similares, normalmente orgánicas, denominados familia. Desde que nacemos los seres humanos vivimos rodeados de muchas personas, ¿no? Incluso gente que ni conocemos ni tiene nada que ver, como el cirujano, la partera, el anestesiólogo, el pediatra, ni siquiera lo conocemos.
Pero el primer grupo humano al que pertenecemos o que nos disponemos a pertenecer es la familia, que es la célula fundamental de la sociedad. Esto, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si no me equivoco, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Familia, elemento básico de la sociedad, ¿no? E incluso tiene la familia la protección de la sociedad y del Estado porque es su origen, su célula básica. Los lazos principales que definen una familia pueden ser de dos tipos, por afinidad o por consanguinidad. Por afinidad es por el matrimonio normalmente, porque gente que ni siquiera son de la misma familia se unen para crear una nueva familia. Y los seres que nacen de esa unión denominada matrimonio o cohabitación, dependiendo de qué tipo de relación realmente quieran establecer, se reproducen y esos niños que nacen, los productos de ese amor, se convierten en sus hijos que son una relación consanguínea. Quiere decir, llevan la misma sangre y son reconocidos por el derecho, por el Estado, como familia. La familia nuclear, que es normalmente entre hombre y mujer, es el modelo principal de familia como tal. Actualmente ya hay otros diversas. Sin embargo, es la familia nuclear el ideal, el modelo principal. Y su estructura, difundida mayormente en la actualidad, es eso: padre, madre, hijo, hijos. Muy bien. Las formas de vida son muy diversas dependiendo de los factores sociales, culturales, económicos, incluso afectivos, ¿no? Hay aquellos que cruzan la frontera para buscar un mejor destino y mandarle dinero que subsista a la familia. Es una familia que existe como tal, pero material y físicamente están separados. La cognoscencia, la instrucción, la educación quedan a cargo de uno de ellos, a diferencia de las que viven cohabitando en un mismo hogar, donde las figuras que enseñan son las dos, no solamente individual. Per se, la familia resulta el grupo inmediato de asentamiento original, donde el individuo adquiere las sensaciones de seguridad, de atención, de afecto, y por ello le implica su primera imagen de interrelación propia, correcta y vinculante. La familia se convierte en un patrón de conducta a imitar y en función del cual se robustece su existencia y se procura esta. Es mi célula original, mi primer vínculo. Mi inspiración es protegerla porque de ahí tengo seguridad, afecto, cognoscencia. ¿Sí? Entonces ya tenemos definido familia, hogar, educación. Pero entonces, ya que tenemos todo esto, vamos a ver cómo se interrelaciona con ese estigma denominado criminal. El ser humano en sus etapas de desarrollo psicoemocional, según las corrientes tanto científicas como sociológicas, pueden en un momento dado variar, pero debemos de considerarlas a partir básicamente del humanismo de psicología. El individuo, una vez que asume la forma material, o sea, que ocupa un cuerpo, ojo, el individuo cuando asume su forma material, o sea, ocupa un cuerpo, comienza a experimentar estímulos externos. ¡Ay, luz! ¡Ay, oigo un cuerpo! ¡Ay, me duele! ¡Ay, tengo sueño! Tengo hambre. Todavía no saben qué significa, pero son estímulos que están recibiendo y le impactan. Después de acostumbrarse a existir, porque originalmente no era la existencia orgánica su naturaleza, cuando aparecen en un cuerpo y empiezan a existir, aprenden a existir, este avance es lento, torpe, incluso instintivo. Existe una etapa básica y de común aceptación y manejo que se denomina periodo introyectivo, que viene de intros, quietos, proyectar hacia adentro, meter al interior, no del cuerpo en sí, sino de la capacidad de aceptación y asimilación de eventos externos que puedes clasificar desde exitosos, fracaso, placer, dolor, subsistencia,
perecer. Entonces esa etapa introyectiva va metiendo patrones en el sujeto. Y dice, bueno, cada que lloro me dan eso que me quita esa mala sensación que posteriormente saben que es apetito. Cada vez que me quedo quieto y cierro mis ojos, experimento relax y una sensación de descanso, entonces eso se llama descansar o dormir. Y van aprendiendo todos esos patrones de observar, de experimentar, y esa etapa introyectiva forma las bases del sujeto. Denominamos técnicamente la introyección como un proceso psicológico que crea los propios rasgos, conductas y otros fragmentos del mundo que nos rodean, especialmente de la personalidad de otros sujetos. La identificación, incorporación, internalización son términos relacionados con la etapa introyectiva. Hay algunas corrientes que son criticadas, otras son avaladas, como la de Sigmund Freud, hablando del ego y del superego. La introyección también es nombre de llamarle un mecanismo de defensa, neutralizar o aliviar los estímulos externos o aprovecharlos se convierte en un mecanismo para reducir la ansiedad, una ansiedad que el sujeto experimenta desde que se incorpora a su forma física de cuerpo humano. Hay otros términos que pasaremos un poco más rápido por ser de carácter técnico, incluso de contenido susceptible de valoración, como el crecimiento. Es un aumento de tamaño corporal, es un fenómeno cuantitativo de cantidad derivado de la multiplicación, hiperplasia, y del crecimiento, hipertrofia. Estamos hablando de esto en términos orgánicos. El crecimiento genéticamente está programado y es fácilmente influenciado por las condiciones ambientales y nutricionales, incluso genéticas. El desarrollo, otro término a utilizar, es el fenómeno cualitativo que viene de calidad, que corresponde al proceso de transformación y maduración de los distintos órganos y sistemas, ¿no? Mira qué desarrollado está tu hijo, qué grandote. Mira qué desarrollado tan deficientemente, qué chiquitito. Ay, qué flaquito, ay, qué gordo está, ¿no? Por ejemplo. El proceso es sensiblemente igual a todos los individuos y está menos influenciado por factores ambientales, o sea, no porque hace frío, hace calor, mis órganos se desarrollan o no, mis habilidades no, me sale pelo o no, crezco o me desarrollo sexualmente, no. Ahora, podría definirse al desarrollo como el conjunto de procesos de cambio que producen a lo largo de la vida humana, pero podríamos diferenciar el desarrollo de la maduración, porque la maduración es la aparición natural de pautas de conducta sin la participación del aprendizaje. Maduración, aparición natural de pautas de conducta sin la participación del aprendizaje. El aprendizaje es todo cambio de conducta que se ha adquirido a través de la práctica. Cuando yo realizo una actividad y la misma me produce éxito, placer y supervivencia, pues la adopto como un patrón ideal, y eso incluso en la etapa introyectiva. Cuando yo realizo una conducta y me produce dolor, pérdida o mala emoción, pues trato de evitar, y eso se convierte en un patrón de conducta posterior para evitar las malas decisiones y resultados. Y eso en la etapa introyectiva se verifica a través de la experiencia y a través de la observación, aprendizaje. Ahora, madurar. En cualquier instancia del desarrollo que tiene lugar frente a la ausencia demostrable de experiencia, práctica específica. La maduración no viene de la experiencia, sino de atingente elección de conductas. Ahora, hay varias teorías del desarrollo, no vamos a entrar en ello porque no soy un experto, ni tengo la capacidad, ni técnica, ni profesional en relación a la psicología, pero podemos mencionar nada más algunas de ellas. Por ejemplo, las teorías de desarrollo cognitivas están sustentadas básicamente por Piaget en la teoría del desarrollo cognitivo, por Kohlberg en la teoría de la cognición social, culturales y contextuales. De teorías del desarrollo son, por ejemplo, Vygotsky, que habla de la teoría social histórica,
y esas teorías de desarrollo psicodinámicas de Freud con la teoría psicosexual y de Erikson con la teoría psicosocial. Muy bien. Hay tres etapas que normalmente casi todos coincidimos, que son la oral, la anal y la fálica, que impactan de cierta forma la conducta posterior del sujeto. Y esto estamos hablando todavía dentro de los primeros años de desarrollo, que incluso algunas aberraciones llegan a desarrollar complejos como el de Edipo o el de Electra. Muy bien. Sin llegar a profundizar en eso, vamos entonces a ver cómo se correlaciona todos estos conceptos que muy básicamente he compartido con ustedes con la teoría original de que el perfil criminal nace de la educación del hogar. Vale hacer un paréntesis aquí. Debemos aceptar y comprender la diferencia que nos permite distinguir al ser esencial del ser orgánico. Y el ser que nos vincula a este lo denominamos ser intelectivo emocional. ¿Qué está pasando aquí? En este momento vamos a definir algo que es importante. No son lo mismo el ser esencial en su naturaleza espiritual, el ser orgánico, que es el que es ocupado por el ser espiritual, y el ser que nos vincula, o sea, el tablero de control denominado ser intelectivo emocional. El carro es el cuerpo, la computadora y el volante es la mente, y el conductor en realidad es el ser. Tenemos varias preguntas que quizás nos hemos hecho en el pasado, como ¿cuál es la naturaleza de la mente? ¿El ser humano es el mismo que su cerebro? ¿Cuál es el origen del pensamiento? ¿La esencia del ser humano es orgánica? ¿Cómo se interrelaciona la mente con la inteligencia? ¿No es lo mismo? Muy bien. Si procedemos a un vistazo más que científico del sentido común, algo le está sucediendo al ser esencial en su interacción con el universo físico. Y eso que le sucede, ojo, eso que le sucede al ser esencial, al ser espiritual, es de primera intención su cuerpo. Le está sucediendo un cuerpo. Apareció en un cuerpo. Y sus sentidos conectados con el cuerpo le permiten interpretar el universo físico. Claro. Como no viene un instructivo o no nace ya uno con el chip programado, todos los sentidos impactan en una percepción múltiple con sensación. ¿Y qué pasa con el ser espiritual? Se ve impactado, no está acostumbrado a estos estímulos y empieza a aprender de ellos, a conocer los sentidos, cómo experimentar cada uno de esos impactos de interpretación del universo físico. Y hay una etapa de asimilación y aprendizaje, donde nace el ser que registra, piensa, computa y comienza, por experiencia, a tomar decisiones. De repente, me doy cuenta de que tal estímulo luminoso me produce una sensación desagradable, quizás después conocida como dolor, y cada vez que lo veo ya no lo toco. Hablemos del fuego. ¿Por qué? Porque se me va a producir dolor. Y a eso lo denominamos experiencia o registro de memoria. Ok. Muy bien, vamos a ver esto muy detalladamente. La emoción existe para regular el movimiento. La emoción existe para regular el movimiento. Es el mecanismo operativo entre el pensamiento y la acción. Cuanto más arriba estamos en nuestra escala tonal, hablemos de escala tonal, nivel de emociones positivas o negativas, entre más alto estamos en ella, mayor oportunidad tendremos de obtener los medios de vida. Es ser más feliz, estar más sano con el cuerpo. Cuando el yo ha estimado un esfuerzo necesario y lo pone en acción, sus impulsos, hablemos de pensamientos, impactan en el panel de control. Y esto afecta el sistema glandular.
El sistema glandular es una unidad retransmisora que convierte el impulso emocional en acción. El hipotálamo, veremos de esa parte que jamás, nunca hemos visto, pero sabemos que ahí está, activa, controla e integra el sistema nervioso autonómico periférico, procesos endocrinos y muchas funciones somáticas, tales como la temperatura del cuerpo, el sueño o el apetito, que en mi caso es sumamente alto. Muy bien, ahora, ya que identificamos que existen emociones que producen la acción o la inacción, veamos que el ser, por consecuencia, al encontrarse en contacto con un universo físico y con sus semejantes, los registra, los interpreta y experimenta sus estímulos. Una sonrisa, un golpe, un ignorarme, un el verme, un sonreírme, un llorar y su influencia, como producen efectos en mi reacción, acción o inacción, y también cuáles son los efectos de ello. Esto trae consigo ese cincel que forma al ser, al sujeto, en su conducta, en su personalidad, en las etapas tempranas. Y le da ese contorno derivado de éxito para sobrevivir a tales experiencias, sobrellevarlas exitosamente, o el fracasar al experimentar dolor, o el realmente experimentar placer, obtener supervivencia, hablando de supervivencia como un nivel más allá de los signos vitales, que tiene un destino, un objetivo, una funcionalidad, una procuración de satisfactores alta, no ínfima, ¿no? Estar por encima de una calidad de simple existencia. O, en un momento dado, en contraste, la reducción de esta subsistencia, la enfermedad, las lesiones, las malas emociones, ¿no? Los datos estables para todos los seres, los cuales se soportan, los guía y a los cuales imitan, se denomina familia. ¿Por qué? Porque su primer núcleo, su primer grupo, es el lugar donde pertenece con seguridad y con afectos, y de los cuales aprende a existir y a vivir con mejores oportunidades de éxito. Claro, en las familias disociadas, en las familias que tienen problemas internos, lógicamente él experimenta los estímulos positivos o negativos, los imita o los evita. Por eso incluso hay salidas del núcleo familiar a edades tempranas, y la reproducción de patrones exitosos o fracasantes de conductas intrafamiliares. Parametrando lo anterior, es imposible subrayar que existe un dato estable que debemos discernir. Esto es necesario. La razón del ser en este mundo, en este universo y en su etapa de vida orgánica se expresa en una meta única, una sola meta, que es la supervivencia. Existir en el más alto nivel de satisfacción por más tiempo, con menor dolor y menor fracaso. Pero eso implica impactar y conquistar el entorno, lo cual resulta en su etapa temprana, en la etapa de introyección, una experiencia orgánica e interactiva. Y la guía y cuidado que sus datos estables, hablamos de familia, hablamos de padres, hablamos de hermanos, procuren para su instrucción a través del ejemplo. La interacción con los semejantes, vamos hablando, yo existo como ser, ya estoy consciente de ello, ya más o menos llevo unos pininos en el camino de experiencia de cómo existir. Siempre va a tener y observar 4 condiciones de existencia que en este caso denominaremos condiciones de intercambio. Las condiciones de intercambio son 4. 1. El intercambio criminal. 2. El intercambio parcial. 3. El intercambio justo. 4. El intercambio en abundancia. Y para entenderlas, definámoslas. Bueno, el intercambio criminal
Es la opción mediante la cual un sujeto no da nada a cambio de lo que recibe y lo hace por convicción, piensa que lo merece sin mérito más allá del hecho de existir. ¿Les hace familiar? Fíjense bien. Esto lo provocamos al no permitir que los hijos contribuyan desde pequeños en las responsabilidades del hogar, lavar los platos, acarrear, acomodar sus cosas, al menos no dejar tirar su ropa, ¿no? Y no les invitamos a realizar acciones que los hagan merecedores y conscientes de aquello que están recibiendo. Digamos, bueno, pues yo estoy aquí en la casa, sí, tienes un techo, ¿qué haces para merecerlo? Bueno, pues existo. No, señor, no porque existas tienes que tener un techo. No porque existas vas a tener el cariño de tu madre, de tu padre. No porque existas tienes que recibir alimentación. Entonces, ellos están inconscientes de que todos los satisfactores del hogar y desde luego su sentido de pertenencia y corresponsabilidad deben de aparecer en las primeras etapas de la vida para que se acostumbren a dar a cambio de recibir. Sin embargo, el intercambio criminal, el sujeto cree que por existir lo merece todo y nunca da nada a cambio. Una segunda forma de intercambio es el intercambio parcial. Es recibir algo y entregar menos de su costo. Una versión corrupta de un producto ofrecido a cambio del precio que se pactó o de la contraprestación que se pactó. En esta práctica se experimenta pérdida, se siente uno víctima y se siente uno vulnerado de forma dolosa, siente un vacío interno y baja uno a tonos muy ínfimos de la emoción. Tristeza, desencanto, dolor, incluso molestia, enojo, insatisfacción, ¿no? Esto por parte del sujeto pasivo del intercambio parcial, o sea, aquel que no recibe lo que se le prometió o lo que le entregan es una versión corrupta de lo que se le ofreció, ¿no? Quienes nos hemos comprado por internet pensamos que es una maravilla, una ganga y recibimos una porquería. Sin embargo, el sujeto activo de este intercambio parcial, o sea, el que da menos de lo que ofreció y recibe todo lo que le prometieron, experimenta una euforia en el resultado abusivo, ¿no? Como que le gané, diríamos aquí en México, me lo fregué, ¿no? Se muestra antagónico ante la terminal a la que acaba de fregar, incluso con hostilidad encubierta y a veces hasta manifiesta contra esta terminal. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un lugar donde nos ofrecen un determinado alimento por un costo determinado y nos vienen a traer una Happy Meal chiquitito y desabrido y feo, pero nos cobran lo mismo, a pesar de que en la imagen de la carta parecía suculento, maravilloso y delicioso, incluso se autoelogiaba, y recibimos algo muy desagradable, ¿no? Entonces, eso es un intercambio parcial. El intercambio tercero en el orden sería el intercambio justo. ¿Qué es justo? Es aquello que equivale a. Es entregar y recibir lo correcto según el costo y la calidad estipulados, preestablecidos, acordados, donde ambas partes, si bien no se benefician de forma extraordinaria, tampoco sienten pérdida. Y la terminal resulta susceptible de considerarse en una transacción posterior. Quiere decir, yo hice un trato contigo, te vendí un teléfono en 10,000 pesos, me diste los 10,000 pesos, recibiste el teléfono que ya sabías qué condiciones y características tenía y sí las tiene, compadre. Entonces quedas satisfecho. O sea, tampoco quedas maravillado, pero quedas satisfecho. Y en un momento dado que quieras comprar otro teléfono, probablemente me busques. No es seguro. ¿Ok? Ese es el intercambio que la mayor parte practica, a gente decente, pues. Y el cuarto y último forma de intercambio es el intercambio en abundancia. No quiere decir que das 2 por 1. Es la contraprestación correcta, con esmero, en la mejor calidad y con la mayor prontitud, con atención, incluso con atributos o accesorios extras que perfilan el producto recibido como más que ideal.
propicia la redundancia en buscar a la misma persona para hacer tratos. ¿Por qué? Porque siempre le digo, por ejemplo, voy con el de los tacos. Oiga, quiero 3 tacos, tengo para 3 tacos. ¿Cómo no? Aquí están sus 3 tacos con copia, le decimos aquí su doble tortilla, con copia, y además ahí le va más llenito, ¿no? Y aparte le pongo sus rabanitos, sus salsas, sus cebollas y lo demás. Y con amabilidad. ¿A qué taquería iré la próxima vez que tenga yo intención de comer tacos? Pues aquella donde me tratan como persona, me atienden rápido, me sirven bien los tacos tal como los quiero y con una charla agradable y le ponen sus aderezos. Voy a buscar siempre aquel que practique el intercambio en abundancia y eso, a más de lo que doy en extra, es lo que voy a recibir, que quiere decir que tantas veces me van a buscar como terminal cuando practico el intercambio en abundancia. Pues lógicamente, muchas más veces. Esas son las 4 condiciones de intercambio y ahora vamos a interpretar. ¿Para qué analizamos estas 4 condiciones de intercambio? Que realmente se aprenden desde la infancia, desde la etapa introyectiva. Las consecuencias de cualquiera de las prácticas de las 4 condiciones de intercambio se reflejan directamente en las oportunidades de supervivencia, en la calidad conductual y en su interacción social del individuo. ¿Sí? Básicamente, la responsabilidad por el entorno, de hacernos responsables de nuestro entorno, y la procuración de supervivencia de ese entorno de forma interactiva, grupal, en forma concéntrica de aquí para allá y de allá para acá, es la base de un perfil social útil y valioso. Aquel que se puede hacer responsable de su entorno y de las personas semejantes es aquel que practica una condición por lo menos de intercambio justo. Si lo hacen en abundancia, vemos a muchos que son sumamente exitosos, progresivos y líderes sociales a veces, porque el intercambio en abundancia es su práctica común, pero no apareció de la nada, la aprendieron, la experimentaron, la adoptaron como patrón de conducta estándar. El antiejemplo y la práctica de la condición de intercambio criminal como base de acción y de aprendizaje introyectan al sujeto imágenes e ideales de imitación tales que le propician una conducta irresponsable, antisocial, que va en contra de la supervivencia y sus consecuencias. O sea, eso lo aprendió en casa, en su hogar o en su núcleo original. ¿Sí? Entonces, un sujeto antisocial experimentó, observó y sobrevivió en su etapa temprana intercambios criminales. En su entorno inmediato, hablemos de familia, y las consecuencias con su reproducción en la vida. Así introyecté yo lo que es el parámetro primario, el círculo básico social denominado familia, así me conduzco porque así aprendí a existir. Por lo tanto, un criminal dentro de la hipótesis original de esta charla es aquel que practica el intercambio criminal, aquel que no da nada a cambio de lo que recibe. Por eso nuestros hijos deben de aprender conforme su capacidad vaya permitiéndoles, con el ejemplo en el hogar, que todo lo que se recibe debe ser a cambio de algo, originalmente con conductas de obediencia, originalmente o básicamente con conductas de respeto, de afecto, de cariño, de corresponsabilidad, porque no le podemos pedir a nuestros hijos que paguen sus alimentos porque todavía no están en la etapa productiva, pero les podemos enseñar que ciertas conductas le pueden equivaler a la gratitud del suministro alimenticio, a la gratitud de tener un techo, a la gratitud de tener una escuela pagada por tu familia, a la gratitud de tener siempre consideración hacia él porque él considera a los miembros de su familia. Eso lo va a reproducir socialmente en su etapa de adolescencia, en su etapa de adultez, en la etapa productiva, y va a generar concéntricamente entornos seguros, amistosos, empáticos, cuando es un sujeto
socialmente útil, productivo, que por lo menos maneja la condición de intercambio justo. Y todos aquellos que manejan el intercambio criminal tienden a asociarse con otros criminales, refiriéndonos a la forma de intercambio, y a procurar despojar a otros de satisfactores bienes o circunstancias a su beneficio sin darle nada a cambio. Desproveen, es como arrancar la cosecha de la tierra sin brindarle una semilla de regreso. Jamás volverá a fecundar. ¿Por qué? Porque quedó árida por tu conducta. Ese es un criminal que nace en el hogar y se perfila como tal por la educación que ha recibido en el mismo. Pero no todos los criminales sociales son enseñados en el hogar. Algunas excepciones pueden ser las psicopatologías. Existen disciplinas y organismos para contener este tipo de sujetos. No estamos hablando de par 23, no estamos hablando de antropocriminales, sino estamos hablando de sujetos que tienen lesiones originales o derivadas en su capacidad orgánica intelectiva y que en un momento dado se pueden llamar psicópatas o sociópatas, aunque habremos escuchado que, por ejemplo, Sherlock Holmes era un sociópata funcional, sí, pero no era alguien aceptado. ¿Por qué? Porque tenía aristas de conducta que incluso salían de su intercambio mínimo, justo. Abusaba. ¿Por qué? Porque era sumamente inteligente, según él, y según lo describen. Entonces, en ese orden de ideas vamos a encontrar algunos matices de los sociópatas o de los psicópatas, como son la falta de empatía y la insensibilidad ante emociones ajenas, el egocentrismo, el narcisismo, la vida sexual promiscua, la incapacidad para el amor y otras relaciones emocionales, la necesidad de ese estímulo y riesgo para sentirse vivo. Tienden al aburrimiento. Ojo, necesidad patológica de mentir y de engañar, una gran capacidad de manipulación, escasa capacidad para aprender de sus errores, hierran y no aprenden. Tienen un buen nivel de inteligencia, carisma, y es un encanto, todo superficial para obtener ese intercambio del que hablábamos. Si sinonimamos de forma metafórica la incubación del ser en el nido familiar, cuando sale del cascarón debe de tener el suministro y calor suficientes, de calidad, que le permitan valerse por sí mismo antes de desbordarse en un amor irresponsable hacia él, antes de proceder al castigo injustificado contra él. Un hijo es una extensión nuestra que le vamos a heredar a la humanidad. No lo amemos más ni menos que a nosotros mismos, pero sí vamos a procurar una versión mejorada de nosotros que le vayamos a legar al mundo, con la omisión de defectos de carácter y con la exaltación de las virtudes, porque solo nosotros somos responsables del futuro en el presente. Por su amable atención y por su consideración a esta exposición, quedo de ustedes sumamente agradecido. Espero haya sido suficiente en cuanto a las expectativas. Les deseo un excelente día. Felicidades a mis colegas abogados. Dios los bendiga. Que tengan ustedes excelente tarde.